Los periodistas. Bueno, pues de lo bueno poco. Bueno, Doctor, de lo eso, bueno eso poco. queremos y eso esperamos, ¿no? Ahora sí tenía tiempo que no venías. Trabajos nuevos, actividades diferentes, Pues horarios sí. diferentes, etcétera, Sí, etcétera. es una Todo te dinámica cambió. loca. Todo pero- te cambió, pero bien. Pero bien, sí, bien, son proyectos interesantes. Qué bueno. ¿Y tú qué tal? Pues aquí estamos esperando a ver qué reflexión nos invitas. Veo que vienes con el símbolo de los hippies de hace Así es. 50 años, ¿no? Esa cruz en forma de Y, ¿no? Que fue tan famosa en su época, que dio el motivo a tantísimas cosas de simbolismos y hasta de persecuciones. En mis épocas a los de la primaria o la secundaria que traían una cosa de esas los corrían de la escuela. Bueno, pues esta no Es tiene, que tendrá unos años que estaba ahí en una tienda comercial de estas. Si hubieras entrado a la UMAD hace años con eso, te corre, ¿verdad? Por eso lo traigo así. Sí. Bueno, ¿qué tema traes? Bueno, me supongo que hay muchos temas. Yo en particular, si no planteas obstáculos y estás conforme, el tema de una nueva filosofía política, ¿no? Me Caray. parece que no es un tema nuevo, desde luego. Si me pudieras Ya- explicar eso. Ya Una desde- nueva filosofía política. Sí, Todavía no acabamos de poner orden en la pasada, de aprenderla, de ejercerla, de perfeccionarla, ya entramos a otra. más bien lo que diría es que las filosofías políticas que se habían planteado están agotadas no solo por los ritmos históricos, sino porque han mostrado, ¿no? Diríamos, la suficiente inhumanidad que en sus planteamientos había. Por ejemplo, una filosofía política basada en el marxismo, ¿no? Hoy creo que solo ayudaría para los estudiosos de la filosofía entender cuál era un planteamiento en el que traducía una filosofía política a una filosofía de la historia basada en ciertos ritmos históricos en las clases sociales. Y en consecuencia de la revolución industrial, que fue fue la gran crítica, ¿no? punto central del desarrollo de la filosofía y de la teoría marxista. Entonces, una filosofía planteada así, en estos tiempos de fundamentalismo religioso a nivel mundial, de deterioro ecológico también grave, de tráfico de armamento, drogas, personas. Me parece que son tres cabezas de un mismo monstruo que hoy está acosando, debilitando, minando y amenazando al género humano. En todos los estados, en todos los lugares del mundo, estas amenazas están presentes, latentes, devastantes. Sí. Bueno, ante esos escenarios se antoja que la política tienda más hacia la libertad, hacia la democracia, hacia el humanismo, no al sectarismo religioso, ¿no? Así es. A provocar la convivencia de las religiones en todo caso. El problema es que estamos viviendo generaciones, tiempos en los que estos planteamientos como la libertad, por ejemplo, la democracia, los derechos fundamentales, los derechos humanos, la justicia, pareciera que son valores que han dado de sí y están a la baja. Me parece, como tú lo has señalado, que es importante no tanto que replanteemos algo enteramente nuevo, sino que tratemos de ver en estos 5 siglos de modernidad cuáles son los... O sea, siguen siendo válidas las tesis de Hobbes,
sigue siendo válido las tesis de finales del siglo XIX, principios del XX, de la doctrina social de la Iglesia. Siguen siendo válidas. Sigue siendo válida la revolución cultural china. Ve lo que está pasando en China, es interesantísimo el China fenómeno. tiene una dinámica impresionante y va a válidas evolucionar. la todavía. revolución mexicana, la revolución bolchevique, la revolución de la semana de Pascua de los irlandeses. Ve lo que pasó con el Brexit ahora, ¿no? O sea, como que... El gran ideal de la revolución, que fue el siglo XX, Sí. También mostró su cara oscura, ¿no? Ve Rusia. Los procesos de Moscú, por ejemplo. Todo lo que se hizo para tirar el imperio ruso, Y hoy está vuelve a en ser una... el imperio ruso. Ya no con una corona, ya no con una monarquía. Pero el imperio ruso está consolidándose como lo hicieron los zares. Vamos a decirlo así, estamos regresando casi 10 siglos, 9 siglos, precisamente a ese proyecto imperialista planteado por los zares. Sí. Cuando menos, incluso la referencia más directa, pues Pedro el Grande, ¿no? Y estos afanes de expandirse por Europa, ¿no? Diríamos el paneslavismo allí está presente de una forma muy vigorosa, y hoy podríamos plantearlo así, ¿no? Con Putin a la cabeza, Sí. con la Iglesia ortodoxa, en fin, una serie de factores históricos, sociales que apuntalan Y con un nuevo banderas y con tesis liderazgo. que están en contra de lo que está sucediendo en el occidente. Mientras en Francia, en España, en Estados Unidos, en México se legalizan las bodas de las personas que independientemente de su sexo decidan hacerlo, en Rusia no. En Rusia se persigue a los gays. Sí, Fíjate. que me parece que, insisto, ¿no? Aquí el problema es la agresión al ser humano, a su dignidad, porque todos estos fenómenos atentan contra la dignidad humana, atentan contra la convivencia social, y por eso planteaba la necesidad De una nueva filosofía. de una nueva filosofía ¿Cuáles serían política. los parámetros para ubicar esta nueva filosofía política? Yo creo, número uno, rescatar estos valores clásicos a lo largo de los siglos que la humanidad ha planteado como importantes para una convivencia adecuada y un desarrollo pleno de las capacidades humanas. Me refiero en particular, de forma inmediata, la modernidad nos ha heredado los anhelos de justicia y de libertad. Yo creo que esos valores es preciso volverlos a retomar. Pero también son insuficientes en este sentido, que bajo la bandera de las revoluciones, la revolución, sea la revolución rusa, sea la revolución china, sea la revolución mexicana, si nos vamos un poco a las grandes revoluciones del siglo XX, han decepcionado porque una vez en el poder han tiranizado, no solo a sus pueblos, sino han pervertido y corrompido estos grandes ideales, han traducido la mística de estos ideales en políticas perversas de facciones, ¿no? Y eso pasó en todas estas revoluciones. Me parece que, sin embargo, no hay que abandonar los deseos de justicia. La justicia hoy es lo que más necesitamos en ese sentido. No hay rangos de justicia, es más, podríamos decir, se han acentuado más bien condiciones de injusticia. Pero, a ver, están las leyes. Sí, pero las leyes se necesitan. Para que una ley funcione adecuadamente se necesita cultura. Si no hay este binomio entre ley y cultura, de nada sirve que las leyes estén, y aunque sean perfectas, si no hay un modo de ser adecuado para que la ley se pueda cumplir. O sea, ¿de qué sirve, por ejemplo, que tengamos leyes que establezcan, por poner un ejemplo, ¿no?, la dignidad del trabajo?
jornadas laborales de 40 horas o las que se especifiquen, ¿no? Condiciones de trabajo favorables, etcétera. Si de facto no hay condiciones económicas para pagar salarios adecuados. Luego las alzas, ¿no? En el caso de México, con reformas que... Sí, por ejemplo, reformas que realmente... Las vendieron como la panacea de la economía mexicana. Apuntaron ¿no? directo al bolsillo. Y ¿no? ve lo que pasa. Y lo que va a venir. ¿No? Porque ya anunciaron alzas, bueno, ya está el alza a las gasolinas, que es el segundo del año, ¿no? Que ya está vigente. Viene el alza a las tarifas eléctricas. Y en consecuencia todos los productos alimenticios, el pan. Entonces todo, empezar, ¿no? todo se eleva, ¿no? Todo se eleva. Aunque esté establecidos ciertos parámetros, la verdad es que no ocurre así, realmente es una inflación galopante. Pero bueno, al margen de esos factores económicos, pues uno puede decir, sí, las leyes pueden decir cosas justas, ¿no? Cosas ideales, pero si no hay una cultura que avale, ¿no? Esté adecuado someterse a las leyes porque sabemos que eso beneficia al colectivo social, me parece que es dificilísimo. O sea, una persona con hambre que padece la injusticia en carne propia, me parece que muy poco le dice una ley. Y luego si las leyes, como suele ocurrir, ¿no? Se escurren al momento de aplicarse y hay quien pueda aprovecharse y que de hecho lo hace para beneficio propio o de su grupo, bueno, pues lo seguirá haciendo. A mí me parece que la filosofía política, que no es una idea nueva, ya viene... Estás diciendo, estoy pensando que desde épocas de la formación de los estados nacionales, desde las épocas en las que comenzaban a debatirse los diferendos entre los huelvos y los gibelinos, se plantean escenarios más o menos donde todos buscan lo mismo. El problema es en el momento en el que se tiene el poder y para instrumentar el cómo surgen enormes diferencias. Y normalmente el autoritarismo de por medio. O sea, tal parece que el poder corrompe al ser humano, doctor. Siempre está latente ese riesgo, ¿no? O sea, todos son idealistas antes de llegar al poder. Desde cuando tienen el poder... Se pervierte. A mí me parece que en Puebla hay varios casos ejemplares. Y en todo el mundo, desde luego, Puebla porque lo padecemos de forma directa. Muy recientemente. ¿No? Me parece que el problema es la gran confusión que a veces tenemos todos, ¿no? Y en particular quienes ejercen la función política, ¿no? ¿A qué me refiero? Confundimos mística con política. Ajá. Y a veces, y muchas veces, o habitualmente, quien llega al poder reduce la mística a política, traicionando la mística, o sea, traicionando su propia mística. Y ahí tenemos a los revolucionarios en las aspiraciones de justicia social, que es la mística, que los motiva, que los anima. Una vez en el poder, traducen a políticas de control, de exterminio, de sometimiento, y entonces la mística queda no solo opacada, sino reducida a función política. La política devora la mística. Y ese es el problema. Así ha ocurrido en la antigüedad, ha ocurrido en la Edad Media, ha ocurrido en la Edad Moderna. Sí, pero fíjate, de la Edad Media a la modernidad y a la posmodernidad, seguimos padeciendo de lo mismo. Aquí el problema es que ya se agotaron las filosofías políticas. Históricamente ya mostraron su incapacidad para hermanar a los seres humanos. Que ese es el gran pendiente. Los seres humanos estamos siendo incapaces de hermanarnos. Me iría de nuevo a reestudiar, a releer el Leviatán,
la envidia. Claro, hay que conocer las La pasiones envidia, humanas o sea, porque... el tema del factor humano en la posibilidad feliz de ejercer el poder y la política para el bien de todos. La envidia. ¿Cómo podemos hacer coincidir los intereses encontrados, los intereses de una sociedad compleja, de una sociedad además masificada, porque estamos hablando de millones de seres humanos? ¿Cómo poder hacer coincidir esa gama de intereses tan heterogéneos, tan contradictorios a veces, y la tan presencia paradójicos? de nuevas filosofías del pensamiento, de nuevas religiones, de nuevas tendencias en los hábitos alimenticios, culturales, artesanales, didácticos, la forma de enseñar. Fíjate bien en eso. ¿Quién califica el valor de la enseñanza? Esto que está pasando con el CENTE o con la CENTE, este tema de la reforma educativa que pasa por la evaluación del desempeño de los maestros, fue algo que los ingleses hicieron hace muchísimos años. El problema es evaluar la educación de las universidades en el mundo, ¿no? Y ve dónde se van ahora a estudiar los que quieren ser algo. A Harvard, a Yale, a Oxford, Cambridge, a Cambridge, ¿no? A la Complutense de Madrid, o qué sé yo, a la Sorbona de París, ¿no? No a la UNAM, no a la UPAE, la UTLA. No con todo y que, o sea, y que los rankings... Sí, es otra cosa. Se van a estudiar donde pueden pagar, hasta donde les alcanza a pagar. A ver, pero además es un sector... Mínimo. ¿No? Y el que no estudia se dedica al narco. Aquí... Sí, país, sí, ¿no? sí. Por eso digo. O a la política, que es más redituable. Sí. O sea, sí. Ve los presupuestos que tienen los institutos electorales, ve los presupuestos que tienen los partidos, ve los sueldos, los salarios oficiales y escondidos en la otra nómina de los diputados, de los regidores, los senadores. Viven como reyes, man. Sí, digamos, escandaloso, escandalosamente insultante. Sí. Pero es la forma de callar las voluntades y de acallar los levantamientos. El problema es que esto ya no resiste. Ya no resiste. Yo estoy casi convencido, es más, podría decir, y por eso de nueva cuenta el planteamiento de una nueva filosofía política, que además lo estoy retomando de Octavio Paz. Sí, claro, sí. Octavio Paz, él lo escribió hace 40 años. En los 90, ¿no? En los 90, estoy hablando recientemente, una entrevista... O sea, finales del siglo 20, XX. ¿no? Es una entrevista que le hizo Julio Scherer. De hecho, viene publicada 30 años prácticamente. En proceso, sí, a inicios de los 90. Sí. ¿No? Entonces, estamos hablando de 90, 10, 17, 27 años, ¿no? Casi 30 años. ¿No? Pero el planteamiento es una filosofía política que nos ayude a entender los problemas, sí, a generar una voluntad de resolverlos, ¿no? Y ver qué surge a partir de ello. El tema de la justicia social es uno fundamental, ¿no? Tú dices... El tema de la libertad. La justicia, la libertad. Yo te incluiría uno por encima de la justicia y de la libertad. La honestidad. Estás hablando de una virtud. Claro, tienes razón. Políticos honestos, virtuosos en todo caso. Esos son los que pueden componer una nueva filosofía de la política. Yo estoy de acuerdo contigo, nada más te preguntaría, estos grandes revolucionarios, o si quieres nos vamos más atrás, ¿tú crees que eran honestos? A ver, yo pensaría en los de la historia nacional. O sea, Hidalgo no murió rico, ¿verdad? La corregidora tenía algo de dinero, ¿no?
Sí. Iturbide, Pues está, diríamos también socialmente. Morelos. No, Morelos. Morelos era clase humilde, era... Y así podría decirte Benito Juárez, ves que esa cuestión de la medianía republicana, o la frase de ¿cómo se llama? Prieto, Guillermo Prieto, esa de nadie puede tener lo superfluo mientras no todos tengan lo necesario, alguna cosa así decía él. Pudiera llamarse populismo, a lo mejor bajo cierta óptica, ¿no? Pero en el fondo, yo creo que en el siglo XIX no hubo tanta corrupción en los políticos mexicanos como en el XX. Pero sabes, en el caso de México. El problema del siglo XIX es una prolongada guerra civil. O sea, el país estaba dividido. Jesús Manuel, no había país. Pero sigue dividido. ¿No? Pero cuando menos tiene instituciones. Ok, y las Cuando instituciones menos, o sea, adolecen de justicia, de libertad, etcétera. Y además están impregnadas de una gran corrupción. Estoy de acuerdo contigo. Yo no puedo concebir que en este momento, te invito a que mandes a uno de los reporteros, a un agente, a investigar, a checar qué está pasando con la dotación de las medicinas del Seguro Popular en Puebla. No hay dinero, se acabó el dinero. Pero si el ramo es federal, ¿por qué se acabó el dinero? ¿Por qué no hay dinero para el Seguro Popular? ¿Porque se usó para la campaña? No para la de Gali. No, para la otra campaña, para la que quiere llegar a Los Pinos. Sí, o sea, todos estos desvíos de cosas que de alguna manera tienen que ver con el tema, tú dices, hay instituciones, sí, la institución del sector salud, pero en manos de un corrupto no sirve para nada la institución. O sea, y lo mismo te diré yo de la impartición de justicia y de la fiscalía. Estoy de acuerdo contigo. Toda serie de cosas que las instituciones... Que esto corrompe, pervierte. Ve la institución del Senado de la República. Se supone que la Cámara de Diputados y el Senado de la República son donde están los valores de la política, de todos los partidos, representan las ideologías, las sociedades, etc. Ahora que se votó la ley 3 de 3, ve la lista de los que votaron en contra. Los senadores poblanas votaron en contra. Lucero Saldaña y la otra suplente de Blanca Alcalá, Izaguirre, votaron en contra. Y tan campantes como el Johnny Walker. Sí, el problema es que socialmente no hay contrapesos. Es más, acaban de aprobar la cuenta pública, ¿no? La bancada priista de Puebla le aprueba la cuenta pública a Rafael Moreno Valle. Después de todo lo que dijo Charbel de la deuda de los 60,000 millones de pesos escondidos en los PPS, y le autorizan la cuenta pública, Fidencio. Explícame eso. No, yo no estoy justificando. No, claro, no, es una pregunta, vamos. Yo lo que estoy diciendo es que si nos vamos comparativamente, el siglo XIX era una situación terrible, no había país prácticamente. Un presidente que gobernaba, pero en el caso de Benito Juárez, ¿no? Yo creo que, pues, si no nos iban a la guerra. Yo siento que, imagínate, un presidente itinerante, ¿no? Que gobernaba a veces en la Ciudad de México, a veces en Veracruz, a veces en Laredo, un país convulso. Y aún así, y ahí sí tienes toda la razón, hubo cosas benéficas. Las leyes de reforma, a mí me parece que en términos prácticos, a la larga generó mayor bien, en términos históricos. Pero ahí es donde vuelvo otra vez al tema. La mística que animaba a estas luchas, una vez tomado el poder, fueron agotadas y reducidas a políticas. Y el problema, cuando una mística se reduce a la política, se pierde la mística, se muere la mística, y lo único que queda es una política de esta naturaleza.
facciosa, autoritaria, corrupta, pragmática, porque a final de cuentas y que ya no sin centra mística, ¿qué es lo que exactamente, ya no centra su trabajo en el ser humano, sino en los intereses. El poder En es los intereses económicos, en los intereses políticos o los intereses militares que se dieron también durante un tiempo, Sí, ¿no? sí, sí. Y en el grupo político que está. O sea, todos los que llegan a Los Pinos quieren dejar a alguien que sea alguien que conserve los privilegios de los digamos anteriores, que porque ¿no? el principal motivo es cuidar la espalda, ¿no? ¿Pero por qué? Si son honestos, si no hicieron nada malo, ¿qué espalda tienen que cuidarse? Que nada debe, nada teme. No, estoy de acuerdo contigo, pero esa es una política, o sea, a final de cuentas allí no hay mística. No. ¿Qué mística Nada, anima nada. a una persona que ejerce el poder de esta manera? ¿Qué mística lo anima? ¿El desarrollo? Ojalá fuera el desarrollo. Pero si tú vas a los rankings, aún los más austeros, no estamos en una situación de desarrollo. No, vamos al revés. Entonces tú dices, ahí no hay mística. ¿Qué mística va a proponer alguien? El producto que pueda interno bruto se vino abajo. No, y entonces esto se vuelve realmente un asunto, si lo vemos bien a bien, el tema inicial. Es necesario, es preciso, es urgente una filosofía política que sea capaz de poner en la mesa pública, otra vez el tema de qué es lo que nos está animando. ¿Hay algo que pueda animarnos? Una especie de revisión, de introspección, ¿no? Una especie de exigencia, porque esto no es un asunto de carácter personal, esto atañe a todos. Porque lo que está viciado, lo que está pudriéndose, donde está la corrupción, es en las instituciones. Si tú la institución más importante de este país, bajo la óptica del sistema político mexicano, de su estilo, de su preferencia, que es presidencialista, la institución más importante es la presidencia de la República. Digamos que yo vería dos, Jesús Manuel, la presidencia y los partidos políticos. Bueno, pero primero la presidencia. La presidencia. Y si la presidencia ha sido vulnerada, si la presidencia ha sufrido el desprestigio como nunca antes en la historia de este país. Estamos hablando de calificaciones de 3. De 3 puntos y algo. Dices qué barbaridad, ¿qué ¿no? está pasando? Si la máxima institución ha sido vulnerada. La gente no cree. O sea, casi en este momento los políticos, el gabinete, la gente que se dedica a estos temas debería estar en un estado de crisis, ¿no? En una reunión de cuarto de guerra para ver cómo resolvemos que no se desmantele el concepto de la presidencia, o de lo contrario, vámonos al sistema parlamentario. Hagamos una reforma profunda y vámonos a parlamentar. Y aún así se necesita un ensamble adecuado. Sí, ¿no? pero por lo menos es un refresco para ventilar todos estos temas de los que hablas. Eso en términos políticos. Pero también, insisto, falta el tema social-cultural para que haya un ensamblamiento. O sea, uno es lo que la clase política plantea y otro lo que la sociedad misma, en sus humores tan variables, a veces tan contradictorios, se ensamblen ambas cosas para que entonces sí las nuevas generaciones... ¿Y quién crees que pueda hacer eso? ¿Chabelo? No, a mí me parece porque que... a lo mejor ya está desempleado ahorita, pues no podíamos convocarlo a que... El que conoce tantas generaciones, nos ayude a... Sí, puede ser, no, a mí me parece que estamos haciendo... Por ejemplo, tú con este asunto de redes, somos diríamos como que colaboras con tu grano de arena como empresario, ¿no? Incluso también desde la opinión pública. Me parece que ahí hay que animar y alertar mucho, que haya opinión pública. Una opinión pública que sea capaz de contrapesar, claro. O sea, los marginales... Estamos es que ahí está la clave. Posiciones. Ahí está la clave. Estamos asumiendo posiciones. Lo vamos a hacer no desde el centro, sino desde la periferia. Claro. Si no hacemos Ve esto, lo que pasó con el Lord Audi y con la Lady Audi.
Estos juniors que... Sí, prepotentes, ¿Quién- arrogantes, quién los groseros. ventila? ¿Quién ¿no? las redes sociales? Sí. Y las redes sociales también ventilan a los políticos. El portal en donde estás ahora, el de Rodolfo Ruiz, y Consulta, tiene más visitas que lectores todos los periódicos de la ciudad. Sí, Así sí, te la pongo. Me parece que así es. Fíjate en eso, ¿eh? Ahora, el problema también es que, igual que los lectores también tienen el riesgo de ser manipulados. Claro. Por eso es importante que haya contrapesos naturales. Entre lo cultural y lo político. A mí me parece, mira, tengo en este momento 3 referencias así muy claras y ya las hemos platicado alguna ocasión aquí en esta mesa. Con la pluma, hoy diríamos con las teclas, podemos incidir en una opinión pública exigente. Se ha vuelto más exigente la opinión. ¿No? Y creo que lo podemos La hacer. sociedad, los lectores, todo. Un poco siguiendo esta premisa de Václav Havel, en el que él, siendo poeta, dramaturgo, fue capaz, a través de la poesía y la dramaturgia, es decir, a través de sus capacidades artísticas, hacer un cambio social tan relevante que llegó a ser presidente, ¿no?, de su país, ¿no? Que no simulemos. ¿Te acuerdas del ejemplo ese del tendero que tenía su letrerito, ¿no?, y que ponía todos los días en su letrerito porque pasaba el inspector para que tuviera ahí el letrerito de proletarios de todo el mundo unidos? Y un día estaba harto, quita el letrerito, el inspector se da cuenta y lo sanciona, va a la cárcel. Y de repente todos los demás empezaron a hacer lo mismo, porque estaban fastidiados de un régimen autoritario, totalitario, tiránico. Ve lo que está pasando en Cuba, ve lo que está pasando en Venezuela. Allí están las pruebas de cómo estos regímenes asfixian a una sociedad y esta o se muere o cambia. Cambia. Entonces, Sí, porque difícilmente se adapta. no hay sociedad que aguante. Como No hay decía el sociedad que dicho, ¿no? aguante, No hay gobierno que dure 100 años, hay no hay pueblo mal que aguante 100 años 100 de mal años, gobierno, ¿no? O un mal que dure 100 años. Entonces, eso termina fragmentado. Y si no queremos que eso nos pase, tenemos que hacerlo cambiar, tenemos que hacer urgentemente, algo. ¿no? Ahora, en ese sentido, yo casi estoy seguro que 2018 Es clave es clave para el arranque de un nuevo periodo, nuevo pensamiento, de una nueva forma. Sí. y creo que ahí es donde está la oportunidad de Fíjate, una es la nueva filosofía política. Claro, ahí sí coincido contigo plenamente, porque es el momento en el que se van a formar los nuevos cuadros de los políticos. Vamos a cambiar regidores, Sí. presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, Senadores, y el gobernadores presidente, y el presidente. Todo. Y yo veo muy difícil que en estas condiciones... ¿No te gusta la idea de experimentar el parlamentarismo en ese escenario? No, yo creo que es válido plantearlo, incluso puede ser una alternativa. A mí me parece que el deterioro es de tal magnitud, ¿no?, que a veces es importante no derruir todo de un golpe, porque más golpeados... Pero ya no lo podríamos... vivimos, ya tuvimos 12 años de continuidad de un partido diferente al que gobernaba. Y Creo que no hemos valorado adecuadamente esos 12 años. Los juicios fueron muy precipitados. pues fue muy precipitado el primero, Porque... en su actuación y en su... Sí, pero tuvo, por ejemplo, en el caso del primer periodo, yo creo que hubo un gran beneficio social en términos de una institución que no estaba y que hoy la tenemos, y me ¿Cuál? parece que los asuntos de transparencia. No había esos asuntos de transparencia Pues antes. sí, pero un esfuerzo de ese tamaño para sacar al PRI de los Pinos, para meter al PAN, bueno, para meter a Fox, porque el PAN nunca entró.
A Los Pinos el PAN nunca entró. Pero creo que fue Perdón. un punto Para sacar interesante, ¿no? solamente el tema de la transparencia. El gran error O sea, de Fox, todos los negocios, todas las cosas que sucedieron ahí Pero- alrededor de la familia de Marta Sagún y todo, otro. salieron, los conocimos, los juzgamos. O sea, ¿me quieres decir que gracias a Fox supimos lo de la Casa Blanca ahora? Gracias a los... Yo creo que sentó precedentes para que hubiera instituciones de esa Sí. naturaleza, ¿sí? El gran error fue no haber desmantelado un régimen. No, el gran error fue haber desmantelado el CISEN y por eso no se dio cuenta de lo que pasaba en el país. Tienes otro detalle, ¿verdad? Pues mira, sí, puede ser que ahí haya fallado un poco en terrenos estratégicos, ¿no? Y de hecho, es más, tan es así, tan falló y hoy tan está fallando que quien marca estratégicamente esos golpes es el crimen organizado. ¿Quién tiene la fuerza de la El inteligencia? crimen organizado ¿Quién tiene la fuerza te de la- golpea de la donde más te duele, inteligencia? por así decirlo. ¿Quién tiene el conocimiento? Y eso se llama El crimen organizado. geopolítica. Geopolítica. Bueno, se nos fue el tiempo. Pero qué bárbaro. bueno, Siempre es interesante. Mira, ya hacía falta platicar, charlar, reflexionar contigo. Pues es que... A ver si nos acomodamos nuevamente a sí, otros sí, horarios, sí, ¿no? Sí, yo creo que es importante y bueno, para no dejar así suelto el tema, sí es necesario, como decía Octavio Paz, replantear una nueva filosofía política. Me parece que es urgente. Y donde se involucren las nuevas generaciones, que finalmente son las que van a tener que Son las que van a decidir. diseñar el Estado mexicano a partir del 2018. Es una nueva generación Ahora, de políticos. 2018 ya está corriendo. Ya está corriendo, claro. Y lo grave Los es que... coletazos, los asuntos del 18 ya los estamos viviendo. Pero no hay un solo personaje nuevo. Todos los que hay son personajes Margarita, de 20 años y más Castañeda, hacia allá. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, López Obrador, por supuesto. Entonces tú dices, híjole, ¿cómo esa- puede esa haber está. un diseño nuevo Nada con más que clases? hay un detalle. La mayoría de los seguidores de López Obrador son jóvenes. Bueno, ahí diríamos Fíjate. porque sí, tienes razón, hay un gran sector De jóvenes. juvenil. Pero bueno, Fidencio, Jesús Manuel, Es un placer pues, siempre. Muchas gracias. aprendemos mucho y nos hace pensar. Y Muchas gracias. tenemos que incidirle, ¿no? Eso. Y hay que seguir leyendo. Hay que seguirle. Gracias. Los periodistas.